escribir este libro ya la tenía desde hace rato, y como les decía, pues a medida que van pasando los años, como que se va viendo una necesidad de poner por escrito, muchas veces ir más allá de la anécdota, que esa es otra de las cosas que también ya quienes comparten conmigo el día a día, mi familia sobre todo y mis compañeros de trabajo, ya se dan cuenta de que uno cuando se vuelve anecdótico es que en realidad el tiempo ha ido pasando. Entonces yo tenía varios apuntes, tenía recortes de periódico, tenía expedientes de casos, y entonces poco a poco, y aprovechando el sabático laboral que tengo, decidí pues reunir toda la información y ponerla en un libro, porque compartir esto con los familiares, pues con mi hija Mónica siempre a veces yo le contaba, con mi esposa también, con los amigos también, y también aquí está mi comadre con la que me hizo correcciones también y me hizo aportes y observaciones muy importantes. Y de ahí fue que nació la idea pues de escribir, de poner esto. También por aquello de que, como mencionaba bien el doctor, yo soy originario de Quito, soy quiteño, y yo la primera vez que pisé Panamá fue en 1973, cuando iba camino a Rumanía, justamente. Y también a propósito de Rumanía, otra anécdota que en estos días me recordaba, es cuando en el preparatorio, antes de empezar, había una noche latinoamericana, y ahí fue que con Marilyn Diegues, mi directa amiga, ensayaba a bailar el tamborito, ¿no? Ahí eran mis primeros contactos en realidad con Panamá. Volviendo a la idea de por qué escribir, también allá en Quito, y uno de los cantautores que son de mi preferencia es Atahualpa Yupanqui. Y Atahualpa Yupanqui, él tenía una canción en la que decía: piso la espina que hiere, pero mi huella está abajo. Igualmente en estos días, y cuando estaba cerca de esta reunión, de este conversatorio en realidad, estaba leyendo en la prensa un escrito de Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, y él escribió algo en el periódico La Prensa que él tituló Los siglos de la memoria. Anoté algunas ideas porque me parecieron importantes, porque realmente reflejan lo que yo he sentido al escribir este libro, porque él comentaba un libro de memorias que se publicaron en Nicaragua. Él decía a los jóvenes que estuvieron en la presentación, les decía, por ejemplo, la memoria de los hechos está enterrada para las nuevas generaciones. Bueno, eso tiene un aspecto forense, porque nosotros hacemos exhumaciones también, así es que, pero me parece muy interesante la idea, ¿verdad? Y yo creo que para nosotros es eso, ¿no? El tratar de dejar el camino, la huella de que estuvimos aquí. Pero lo encantador de este libro, para quienes no lo han leído, y yo quisiera invitarlos a hacerlo, es que va desarrollando esto con una vena que denota talento, no solo como patólogo, como médico, sino también es muy encantador. La parte humana en el libro se percibe muy de cerca, quienes no lo conocen quizás esa parte no la pueden imaginar, pero es humano, habla mucho también de la familia, de los reclamos de los niños, de sus hijos, cuando llega tarde, cuando no estaba, la historia del tema de la invasión, de cómo finalmente llega a la casa, que había que cómo recogen todo porque no iba a haber Navidad y a dónde se fue. Y a ratos duele y emociona y conmueve, y a ratos ríe. Todos tenemos historias maravillosas. Yo estoy segura que si todos nos diéramos a la tarea de escribir y tomáramos el tiempo ese de compartir la lectura, nos interesaría más quién es el que tenemos al lado, y hasta entenderíamos eso de amar al prójimo como a nosotros mismos. En momentos críticos de su carrera, que es extranjero, pues no miré, yo leía a un panameño y me reí de sus panameñidades, de lo jocoso que puede ser, y de verdad frente a sus amigos que están aquí reunidos, los colegas que lo respetan y mi persona, yo le doy un aplauso. Valorado y aprecio del cariño, la labor que tiene como fiscal del Ministerio Público, pero no solamente eso,
La licenciada Maruquel también es escritora y sus aportes a las letras, al derecho son muy importantes, así que cada palabra suya, licenciada, realmente es muy bien recibida y con mucho cariño. Nada más para seguir un poquito la idea que decía la señora fiscal, y volviendo a lo que decía Sergio Ramírez, él también anotaba que no hay otra manera de contar la historia con mayúscula que a través de las historias con minúscula. Y decía, el relato de cada universo personal que venga a ser el universo compartido años y desilusiones después. Eso es algo que como médicos yo he compartido sobre todo con los colegas, ya entrando al tema de lo que es el médico forense. Es un médico diferente, para decirlo con una palabra, porque cuando vamos a la facultad aprendemos a curar pacientes, aprendemos a aliviar dolor, a hacer diagnósticos clínicos, pero desde el momento en que salimos de ese hábitat natural del médico, que es el centro de atención sanitaria, la policlínica, el hospital, y entramos en el mundo de los abogados, en el mundo del derecho, cambia totalmente la perspectiva del médico, porque ya no, eso para mí fue mi primer periodo de adaptación. ¿Cómo hacer que después de haber atendido partos, seguir programas de vacunación o hacer exámenes de parasitología a niños, tenía que súbitamente, claro, yo soy patólogo, yo ya sabía hacer autopsia, pero de ahí comenzar a dedicarme a examinar cadáveres y a entrar en un mundo totalmente distinto en el que lo que estaba haciendo son pruebas periciales, entender qué era una prueba pericial, por qué había que hacerla, qué parámetros había que seguir para esa prueba pericial, pero no solamente eso, sino que lo que yo hago después iba a tener una trascendencia dentro de un expediente judicial y que eso iba a terminar afectando la vida y el honor de las personas. A diferencia del médico en el hospital, doctor, el médico en el hospital, el médico en el expediente clínico da órdenes médicas que tienen que cumplir. Es muy jerárquico el trabajo en los hospitales, en los centros de salud, y la aspiración máxima es de interno ser residente, de residente ser funcionario, de funcionario, etc. A medida que uno va subiendo, menos trabajo tiene. Aquí es al contrario, aquí es al revés. Y resulta ser que el trabajo que hace el médico forense, queda en manos de abogados, y en realidad es muy fácil pasar de héroe a villano, porque lo que pasa que en este trabajo que hacemos siempre hay dos o más partes, y lo que uno decida a una parte le satisface, pero a la otra parte no. Entonces, cuando uno dice lo que algunos abogados quieren escuchar, no es lo máximo, eso, doctor Pachá, lo que usted diga eso es de ley, pero para otros en cambio la situación es totalmente diferente. Para la invasión norteamericana, yo era médico residente aquí en el Hospital Santo Tomás, y en esos días los que éramos parte del cuerpo médico del hospital, nos llamaron para que estuviéramos en el hospital por cualquier contingencia. De hecho, siempre nos hacían la llamada, porque eran varias alarmas hasta que el lobo, viene el lobo, hasta que el lobo llegó. Y esa noche yo estuve aquí, y posteriormente yo pude ver cómo llegaron los cuerpos a la morgue. Y una de las preguntas que siempre hay, y la duda que hay, es cuántos muertos hubo en la invasión. En el libro yo pongo algunos datos que pueden orientar a establecer una cifra aproximada, pero hago mención a algo que es obvio que las circunstancias eran diferentes a las que tenemos ahora en cuanto a recursos en el instituto y en las ciencias forenses en general, pero uno de los problemas que hubo fue la manera en cómo los cadáveres fueron entregados sin una identificación científica. Entonces, tengo entendido que hay una comisión que se está formando para revisar el caso, y hay una tarea descomunal porque va a haber de volver a sacar muchos de esos cuerpos y a ver todavía qué posibilidades hay de identificación. Tuve la participación en las investigaciones que se hicieron antes de la Comisión de la Verdad y con la Comisión de la Verdad. Y esa ha sido una de las experiencias más interesantes, cuando se hacían las investigaciones para poder recuperar los restos óseos. Y como nosotros los médicos realmente llegábamos a recoger huesos y después llevarlos a la morgue para hacer un examen muy somero.
A raíz de entonces quedan casos y dudas como el caso del padre Gallegos. Y ahí yo también en el libro yo pongo mi opinión sobre qué fue lo que pasó. Y me refiero a algo que también comparto, ese escepticismo por la validez de muchas pruebas científicas, porque también todos estos años de trabajo en el área forense me han enseñado algo, ¿no? A dudar de todo. Y el cuestionamiento no solamente es mío, yo tuve la oportunidad de estar en reuniones de la Academia Americana de Ciencias Forenses, en donde hay serias dudas a nivel internacional sobre lo que son las ciencias forenses, y en realidad hablan de que para hacer ciencias forenses la argumentación, el sustento científico de muchas de ellas es discutible. Se referían específicamente a cuestiones como huellas dactilares, pero también ADN. Ustedes recordarán que ADN en Estados Unidos hay un proyecto de liberar a gente inocente condenada injustamente en base a análisis de pruebas de ADN. Yo pienso que aquí en Panamá hemos pasado por situaciones similares. Eso me lleva a otra reflexión, que este trabajo es interesante en el sentido de que siempre hay un grado de relatividad en lo que hacemos y siempre hay diversos ángulos de interpretación. De hecho, eso no se le quita a uno como médico, ¿no? La principal diferencia entre los abogados y los peritos es que nosotros sí juramos decir la verdad. Y eso, al final, pues resulta ser que esa es una situación bastante curiosa. También pongo aquí varias anécdotas de abogados. Un abogado muy conocido en los medios, en una audiencia, sí, yo estaba sentado y me dice, en el pomposo estilo de él, muy teatral, me dice: doctor Pacharo, usted nunca se equivoca. La verdad que yo creo que a todos los peritos en algún momento nos van a preguntar eso. Y obviamente yo reconocí, claro que me equivoco. Que en realidad el error es parte de la actuación de los seres humanos, ¿no? Nosotros somos humanos y lo que debemos hacer es, al habernos dado cuenta de que cometimos un error, de corregirlo, de enmendarlo. Pero hay errores y hay horrores, ¿no? Y en ese sentido he visto horrores también en la práctica pericial. Y al final pues resulta ser que, como mencionaba, este trabajo de ser médico forense es un trabajo difícil, es un trabajo diferente al trabajo de hospital. La vez pasada vino un colega español, patólogo forense, y yo lo invité a almorzar y nos sentamos, y él también estaba así de mi edad, ya estábamos muy en posiciones parecidas. Y yo le eché la pregunta, le digo: doctor, ¿usted volvería a ser médico forense? La verdad que me preocupó cuando hice una pausa. La respuesta de él le dice: usted tiene una hija, ¿verdad que es doctora? Y le digo: sí. Pues yo también tengo una, y ella el otro día me dijo: si hubiera sido ginecólogo, tremendo consultorio hubieras tenido con todo el tiempo que le has dedicado a eso. Entonces, también eso me hizo acordar que cuando yo apliqué para la beca en Inglaterra, el doctor Hermosilla, el maestro Hermosilla, muy recordado el maestro, efectivamente él, al igual que mencioné en el libro, el doctor Rafael Vaca, un médico general que hacía medicina legal allá en Quito, que para mí fue mi inspiración para ser médico. Yo debo reconocer que han sido 25 años que ha sido el sustento de mi familia, ha sido mi satisfacción profesional, me ha dado la oportunidad de desarrollar conocimientos, experiencias y hacer muchas reflexiones, porque una de las cosas que comparto con ustedes, por ejemplo, es que durante un tiempo uno decía, como cuando uno está en el hospital y está ese problema de la deshumanización de la medicina, ¿no? Que uno ve el paciente de la cama 35, acá era el caso N351823, algo así, pero después uno se da cuenta de que cada caso es una historia, cada caso es una historia, y en realidad esto es de lo que yo he recordado de cada historia, yo le he puesto aquí. Y hay historias para escribir volúmenes en la morgue todos los días. Hay una cantidad de historias muy humanas. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay dos cosas. Para mí, haciendo autopsias, primero que es un espejo.
cuando abrir un cuerpo humano es saber que todos somos iguales. No hay nada más democrático, porque todos somos iguales. Y la otra cosa, cada día que me levanto y yo reflexiono y pienso, tengo un día más de vida. Puedo yo saber qué es lo que va a pasar. Puedo tener nuevas experiencias, vivencias, aprender, leer más, saber. Nunca me hubiera imaginado que a estas alturas sucedieran cosas como que se muere Fidel Castro o que se cae un avión en Medellín. Y estaba conversando con Paul, uno de los patólogos, y él me dice, y yo le digo, oye, ya me voy porque regreso a Panamá y acá ustedes, Londres, yo vengo a ver el departamento de medicina forense, el London Hospital, el profesor Cameron, todas las posibilidades de investigación, desarrollo en una ciudad fabulosa como Londres. Y yo realmente los envidio. Me dice, pues no, que va, yo te envidio a ti. Y yo, sí, ¿por qué? Porque tú vas allá y allá nunca sabes qué va a pasar mañana. Eso es verdad, o sea, vivimos en una sociedad que es muy interesante, justamente porque ofrece todas esas oportunidades y retos, y porque no sabemos lo impredecible que es toda esta situación. Tal vez uno de los más difíciles es cuando vi un caso de un joven discapacitado, porque uno le da una idea de cómo la crueldad de alguien puede hacer eso con alguien que es una víctima en todo sentido. Y ese grado de violencia es difícil de entender. Son dramas humanos que este tipo de trabajo, nos entra en contacto. Entonces, por eso que de ahí viene la pregunta esa, ¿cómo uno hace para resistir eso? Y yo lo pongo aquí, que uno cuenta con una red de apoyo espiritual, que va a ser básicamente las personas, la familia, los amigos, el poder compartir ese tipo de situaciones siempre, pero no todo, desde luego, porque hay cosas que en mi casa y mis hijos se han criado escuchando casos forenses, pero sin los detalles grotescos que muchas veces hay. Pero es básicamente eso, uno trata de buscar mecanismos psicológicos de compensación, y ahí viene el riesgo de este trabajo, que no es solamente biológico, y que en otros países hay hasta el peligro físico, ¿no?, por ser forense. Y ojalá pues más jóvenes, y esto es llamado jóvenes médicos, se interesaran por esta especialidad, donde hay oportunidades de crecimiento profesional, pese a todo lo agridulce que pueda tener.